La política es una ciencia y es también un arte y una inclinación. El hombre fue programado por la naturaleza con numerosas y variadas necesidades, instintos, tendencias y satisfactores naturales. Tiene necesidad de comer, de salud, de reproducirse, de dormir, de vestirse, de agua, de techo, de Dios. Y una de las más vehementes es la de satisfacer la necesidad del sentido de la propia importancia. Mueve a hombres y mujeres a satisfacerla con la política, con la fama y el prestigio en la comunidad en que viven y fuera de ella. El precio a pagar es alto, la pérdida de la privacidad, la crítica, el juicio constante y algunas veces demoledor, traiciones, confrontaciones, hasta la pérdida de la libertad y el sufrimiento compartido con sus familias. También hay muchas satisfacciones, muchos momentos agradables. Son largas las listas de las personas que anhelan ayudar a sus hermanos, a sus prójimos, con los reflectores de la política. Si no tuviéramos esta preprogramada necesidad, los puestos públicos estarían acéfalos, los escritorios, las curules estarían vacíos y llenos de telarañas. Desgraciadamente, para casi todas las sociedades del mundo, la mayoría de los que desempeñan funciones en los tres poderes no han estudiado en escuelas de ciencias políticas. No tienen más intereses que la satisfacción de la necesidad de sobresalir. Sus currículos son magros, casi no contienen antecedentes académicos y pragmáticos que los capaciten para desempeñar la función. A pesar de que no pocas veces tienen que desempeñar en trascendencia similar a la de la responsabilidad las funciones de un neurocirujano que no estudió ni el primer semestre en una escuela de enfermería. Muchos son autodidactas, han tenido experiencias y han recibido consejos de avesados políticos, entre paréntesis, en lo bueno y en lo malo. Otros tienen conocimientos generales jurídicos y culturales en otras áreas, pero la realidad que se impone es que entraron a la selva política para satisfacer el sentido de la propia importancia que se conjuga con el deseo espiritual que tienen los hombres de buena voluntad de ayudar a sus hermanos, entre paréntesis, no siempre en sentido metafórico y poético, y otras veces, no lo podemos negar, el económico. Conocemos y hemos conocido a muchos hombres y mujeres que aprendieron de la pragmática, de la práctica social. Tienen valores y tuvieron principios y sentimientos nobles que mueven a servir a su patria, entre paréntesis, no en la acepción demagógica e hipócrita. Lamentablemente, las universidades, facultades de ciencias políticas y de gobierno han relegado en sus programas de estudio conocimientos, materias que solo se aprenden, desgraciadamente, con experiencias dolorosas. Su ausencia en la experiencia deja traumas y cicatrices espirituales, la intriga, la hipocresía, el interés y la primacía del puesto y el servir ciegamente por quienes no tienen la experiencia y la cultura política en el manejo de la palabra, que es herramienta principal del político y no exclusivamente en la oratoria. Durante muchos años hemos luchado para persuadir a amigos rectores y directores de centros de estudios superiores de la necesidad de fortalecer los planes de estudios con materias que son indispensables en la preparación académico-política para que los estudiosos terminen con buenas calificaciones sus funciones públicas.
Una de las materias que hemos propuesto, esencial para sobrevivir en esa selva política, es la de la palabra, en su manejo lógico, prudente y coordinado con los tiempos, consciente en su semántica y oportunidad. Escribimos un libro sobre esta materia titulado El lenguaje inteligente, la lógica del lenguaje, en la sabia selección de los sinónimos, en la opción del silencio ante la presión de la verbórea del Twitter y con otros medios de comunicación que el político puede tener en sus manos y que le permiten escribir y hablar sin razonar y pasar lo que va a decir por los filtros de la prudencia y la inteligencia. No lo recomendamos desde una visión teórica y sin basamento de experiencias. Todos los días en la política municipal, nacional e internacional leemos y escuchamos a hombres públicos que tienen que pedir perdón o excusarse por lo que dijeron y se arrepintieron de sus errores en la semántica, la sintaxis y la doble negación. Pugnamos por esta materia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y lo pusimos en práctica con buenos resultados cuando fundamos el Centro Internacional de Estudios Lingüísticos Avanzados, que tenía entre sus principales objetivos la cultura lingüística política. Durante varios años trabajamos para que México, que es el primer país en todo el mundo por el número de hispanoparlantes, superara las estadísticas de la UNESCO y que no solo seamos los primeros cuantitativamente, sino que también lo seamos cualitativamente. Es una esperanza sincera y humilde. En el Instituto Tecnológico nos abrieron las puertas y logramos muchos beneficios para nuestra patria, lo decimos con humildad. Las condiciones económicas y las limitantes de otras acciones nos dejaron a la mitad de los proyectos, sobre todo el de la cultura política. Cada día en sentido real trabajamos, analizamos, llenamos cuadernos, libros y espacios digitales, trabajando en el proyecto de ayudar a formar buenos políticos, aprovechando la experiencia de hombres que dejaron un patrimonio de cultura social y de sabiduría. En los archivos históricos de Google, de YouTube y de otros medios digitales del conocimiento histórico y didáctico tenemos varias obras, entre ellas 70 máximas políticas y luego Lorenzo de Anda. Otra es Malas Palabras y con mi nombre. Otra, Errores lingüísticos en la computación. Otra, Inteligencia y emoción. Otra, en esta que estamos escribiendo, La política es una ciencia, la mecánica de la intriga. Todos estos textos se acompañan, ya lo dijimos, en la búsqueda en YouTube con el nombre del que escribe. Otra de las 7 materias que hemos programado en este proyecto es crucial para enfrentar con la experiencia aprendida la mecánica de la intriga, que es endémica en la vida política. Entre paréntesis, perdón, me equivoqué. Si es aprendida, lógico, ya es experiencia. Basta decir la experiencia. No lo borramos para tener la conciencia de la humildad de que todos nos equivocamos. El problema es equivocarnos y no darnos cuenta de que cometimos un error. Las intrigas internacionales, nacionales, locales y personales ponen en riesgo al mismo mundo. No es exageración, está en los diarios, en el internet, en la Biblia, en la historia y en las pesadillas que se están convirtiendo en realidad en el universo. Son 2 materias esenciales en la política, la palabra y la intriga. Podemos academizarlas con la inteligencia en el manejo de la palabra y la mecánica de la intriga. La intriga, la mala cultura política ha causado mucho daño al mundo, ha provocado guerras, asesinatos, desaciertos y problemas económicos, territoriales y muchas injusticias y muchas calumnias.
el proceso de la intriga se sirve de un malévolo e irrazonable uso del lenguaje. El primer libro que publicamos en 1970 fue sobre esta tara humana que mancilla y envilece la política y todas las áreas de la interacción humana, sindicatos, partidos y hasta desgraciadamente la academia, las familias, todo conglomerado. Es epidemia y es pandemia en la historia humana. A continuación presentamos la primera parte del libro La mecánica de la intriga, en el que plasmamos nuestras experiencias en la política y la intriga que sufrimos algunas veces en carne propia. Tiene el formato de un libro de texto, que es la intención de academizarla, de uno de los más sabios políticos que ha tenido nuestra patria, Emilio Portes Gil, que entre muchas otras decisiones históricas está la de haber sido el primero en dar la autonomía universitaria, la primera ley federal del trabajo, de haber evitado una guerra civil por la muerte violenta de Álvaro Obregón y de muchos otros. De 1929, cuando él fue designado presidente de la República, y solo, esto es sorprendente, solo estuvo de presidente de la República en el poder, y a veces no directo, solo 14 meses y un día, y cambió el destino de México. Desde 1930, el movimiento armado del general Escobar en el gobierno de Portes Gil, que supo manejar con habilidad y no lo mató, no mató al general Escobar, que le permitió que se fuera vivo a Canadá y murió en la cama. Desde entonces, 1930, no hubo derramamientos de sangre, porque Portes Gil, como lo hizo Madero, que intentó acabar con la maldición de la sangre, el que a hierro mata, a hierro muere. A Portes Gil, mi generación y otras le debemos la derogación de la maldición de la violencia. La tercera edición de este libro contiene el prólogo de un gran maestro nuestro, sociólogo político y formador de varias generaciones universitarias, Genaro Salinas Quiroga. También tratamos este tema en otra obra que escribimos titulada Los grupos de presión en México, en el que, como el de la mecánica de la intriga, lo enfocamos desde la dimensión de la psicología del mexicano, esencial para conocernos cómo somos y cómo nos podemos componer. Enseguida vamos a pasar unas páginas sobre esta terrible plaga del mundo, la intriga, que sigue destruyendo la armonía social, enfrentando a los hombres en guerras civiles y destruyendo nuestro planeta. Tendríamos que destinar muchas páginas para incluir otros conceptos y temas que son esenciales en la formación de buenos ciudadanos políticos, niños y jóvenes que tendrán y tienen la responsabilidad de engrandecer nuestra patria. Lea enseguida algunas páginas de este libro que tiene el formato de uno de texto, en el que tratamos de decir la verdad, la exposición lógica y con el amor de un maestro universitario. Y recuerde, lea un libro, un buen libro. Postdata. Terminamos esta grabación con un excelente trabajo de Patricio Lobeira. Al escucharla, nos surgieron dos aclaraciones que creímos requerían editarlo. En realidad, son correcciones, son explicaciones para que no se confundan los conceptos. Preferimos recurrir a este medio literario de la postdata. En relación con lo que dijimos en el estudio histórico del levantamiento del general Escobar en 1929, aclaramos que dijimos en relación con el último acto de asonada en la historia de México hasta varias décadas después.
El intento del general Zedillo con C, no con Z, no se consumó fehacientemente. Un análisis histórico, serio y realista lo determina. Pueden leer las hemerotecas digitales y pueden comprobarlo. Realmente el movimiento del general Escobar y otros militares, que fue sofocado en el gobierno de Portes Gil, fue pasamentado en los hechos. El que lo identificó como el que se evidencia que el presidente de 1929 no fusiló al general Escobar. Este se fue a vivir a Canadá y regresó a México y murió en su cama. Portes Gil terminó con la maldición de la sangre derramada, como era regla en la historia de esa época, como lo hizo también Francisco Madero, que perdonó la vida al general Navarro argumentando ese mismo concepto. Hay que acabar con la maldición de la sangre derramada. A partir de 1930, México vivió una época de paz que se extendió por muchas décadas. La otra aclaración que queremos hacer es el de la autonomía universitaria, que fue Portes Gil el primero que aconsejó a los universitarios que la pidieran para la Universidad de México, que constantemente se paralizaba y se politizaba y afectaba la calidad de la educación. Pero no se puede calificar en abstracto en su contenido académico y social. En las páginas 578 a 590 de su excelente obra de casi 1000 páginas, Autobiografía de la Revolución Mexicana, explica el expresidente el enorme valor de la autonomía universitaria. Es un medio para elevar el prestigio y la calidad académica de los maestros y de los alumnos, para formar profesionales y científicos de primera clase que no utilicen su libertad para confrontaciones e intrigas políticas con propósitos espurios que afectan la ciencia y la cultura. Ya lo vivimos en historias recientes, cuando los intereses viciosos e intrigosos desviaban y afectaban la ciencia y la cultura. También sentimos, que esto es muy importante, que dejamos en el tintero a dos extraordinarias mujeres, la madre y la esposa de este sabio político, doña Adelaida Gil y doña Carmelita García González. La primera enviudó cuando Portes Gil tenía 3 años, era costurera y con muchos sacrificios lo formó y lo educó en la Escuela Normal de Victoria y la Escuela Libre de Derecho de México. Su hijo transformó a México. Es el político que más cargos ha desempeñado en los 3 poderes: diputado federal, gobernador, secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, presidente de México, embajador en la Liga de las Naciones. El equivalente de la Liga de las Naciones es las Naciones Unidas. Fue también embajador en la India, fue maestro, periodista, escribió más de 10 libros, fue embajador también en Francia y fue, sobre todo, honesto. Lo conocimos y lo observamos y aprendimos de lo que dijo y lo que hizo. Nuestro libro 70 máximas políticas refleja en gran parte a Emilio Portes Gil, un gran político, porque ha habido y hay buenos políticos a pesar de que se les desprestigie en la opinión pública. Él escribió el prólogo de La mecánica de la intriga, de la que vamos a presentar enseguida algunas de las páginas de la edición de 1970.